Dice, buenas noches, estamos hoy haciendo una entrevista al profesor Byron Ruiz y la primera pregunta es, ¿de dónde es usted? Buenas noches, chicos. Yo soy de la ciudad de Macas, que está ubicado en la provincia de Morona, Santiago, pero ya hace 5 años aproximadamente que vivo acá en Cuenca. Muy bien. ¿Cómo conoció a los salesianos? Yo conocí a los salesianos porque el bachillerato lo estudié en un colegio salesiano, así como el técnico salesiano en Macas. Existe la unidad educativa físico-misional Don Bosco, entonces fue ahí que conocí todo lo que hacían los salesianos, el tema de las misiones, el tema del voluntariado también. Ya. ¿Qué motivo, profe, le impulsó a ser misionero? Y al final de tercero bachillerato uno le plantean la idea, en mi colegio fue así, a ciertos estudiantes que tal vez tenían una trayectoria de ser buenos estudiantes, de tal vez ayudar también en alguna obra social. Nos plantearon la propuesta de ser voluntarios. Obviamente primero teníamos que pasar por un proceso de prevoluntariado, entonces a mí me llamaron, yo asistí a este proceso de prevoluntariado, de la explicación y bueno, los encuentros, el tema de las formaciones, y me llamó mucho la atención, entonces fue en parte eso que me motivó bastante y también el hecho de tal vez las dudas que tenía al terminar, al estar en tercero de bachillerato acerca de lo que quería seguir en el tema de la profesión de la carrera universitaria, entonces creo que esas razones me motivaron para seguir el voluntariado. ¿Ya? ¿Y usted diría, profe, que existe alguna persona que le inspirara, o sea, directamente? Sí, sí, sí. Nosotros teníamos en el colegio un departamento igual de pastoral y en este departamento habían profes igualmente que nos ayudaban y nos acompañaban en el tema de la formación. Entonces creo que ellos fueron en gran medida una inspiración para poder tomar la decisión de ser voluntario y también de los otros voluntarios que ya estaban allá en Macas, que también pude compartir con ellos y me motivaron a ser voluntario. Entonces creo que todas estas personas eh, me movieron, me motivaron para tomar esa decisión. Profe, ¿dónde realizó su voluntariado y cuánto tiempo duró? Yo hice el voluntariado en una comunidad que se llama Simiatuk. Simiatuk es una comunidad indígena que está ubicada en la provincia de Bolívar, en el cantón de Guaranda. Es una provincia que está pues bastante olvidada. Bueno, en el tiempo en el que yo estuve allá es una provincia que conserva mucho de la tradición y cultura indígena. Entonces es una provincia, como les digo, una comunidad que estaba muy olvidada, existía escasez de servicios, de recursos, y pues me enviaron a este lugar. Yo previamente hice una experiencia de pre-voluntariado en este mismo lugar, entonces tuve la suerte de que también me tocara en el mismo lugar donde fui prevoluntario. Entonces era una provincia bastante pequeña, pero que a su vez tenía otros pueblitos o comunidades pequeñas que pertenecían a esta parroquia. Y pues en este lugar donde nosotros teníamos que hacer las actividades de voluntario. Profe, ¿y cómo fue su preparación antes de comenzar el servicio? Mi preparación fue en tercero de bachillerato. Empecé las formaciones, empecé a asistir al oratorio, empecé también a encargarme de grupos del oratorio. Teníamos 2 veces a la semana, si no mal recuerdo, una vez, formaciones específicas en el tema de lo que es habilidades para poder irnos de voluntarios, el tema de la parte religiosa también teníamos formaciones y también teníamos formaciones en el tema de, de- de estar al frente de grupos y el tema también de, de el acompañamiento escolar, que muchas veces era lo que hacíamos como voluntarios también. Ya, muy bien. Veamos, ¿qué expectativas tenía antes de empezar? Bueno, como expectativas, la importante era
Y al principio era la más fuerte, era el hecho de estar fuera de mi casa. Uno cuando termina el bachillerato, pues prácticamente toda su vida ha estado en su casa, con su familia. Una expectativa mía era el poder ir a un lugar nuevo donde me encontrara con personas pues diferentes y salir de mi zona de confort. Otra expectativa que tenía era el tema de la experiencia como tal, el hecho de ir a un lugar tal vez nuevo y sobre todo un lugar donde uno puede tener experiencias muy diversas, como es el hecho de estar encargado de dar clases, dar catequesis, el acompañar en una comunidad. Bueno, tenía expectativas en el hecho de que iban a haber actividades que tal vez nunca las había hecho y que era la primera vez que pues me enfrentaba. Eso sobre todo. ¿Usted cree que ha cumplido todo lo que se ha propuesto o le faltan más cosas todavía? No, no, sinceramente yo creo que todas las expectativas que tenía se cumplieron y es más, fueron superadas porque el llegar allá fue un cambio radical. El hecho de estar en un lugar con otras personas que uno no conoce, el hecho de hacer actividades que tal vez uno nunca pensaba que sería capaz o que parecían muy difíciles y acoplarse a ello realmente me ayudó bastante a conocerme a mí mismo, conocer un poco más la vida de las personas con las que compartía y pues también el salir de mí mismo, que es algo que me ayudó bastante. ¿Qué tipo de actividades realizaba como voluntariado? Nosotros como voluntarios hacíamos actividades muy diversas, desde desde el convivir en comunidad, la comida, estábamos encargados y nos dividíamos en horarios para preparar las comidas, teníamos encargado, cada voluntario tenía encargado una comunidad en la que iba y daba clases de refuerzo pedagógico cuando nos solicitaban de inglés o de alguna otra materia. También teníamos las catequesis con los chicos, teníamos un comedor de abuelitos donde cada miércoles y cada domingo teníamos que acompañar, servir a los abuelitos y ayudarles a comer. Teníamos una residencia en donde recibíamos a chicos que venían de comunidades muy lejanas para poder estudiar y pues también visitábamos a las comunidades para pues hacer los sacramentos o celebrar las Eucaristías o hacer oratorios. Entonces, había muchas actividades que hacíamos en la semana. Ya. ¿Me puede describir un día típico de su voluntariado? Claro, nosotros nos levantábamos muy temprano, tipo 5:30 de la mañana, para poder hacer la oración en comunidad, que se le llama el laudes. Después de esa oración, comíamos en comunidad y pues, sobre todo de lunes a viernes, los voluntarios teníamos que ir a las comunidades para poder dar este refuerzo escolar o poder dar clases. Como las comunidades estaban bastante lejanas, usualmente teníamos que irnos en camionetas, en estas camionetas que son a manera de taxis. Llegábamos allá, dábamos las clases y nos regresábamos para el mediodía. Muchas veces teníamos que regresar caminando porque no habían camionetas que nos trajeran, entonces caminábamos 1, 2, incluso 3 horas para poder llegar a la comunidad. En la tarde, bueno, quien estaba encargado de la residencia era quien estaba con los chicos, les acompañaba, les ayudaba a hacer las tareas. Los otros, en cambio, si estaban encargados de algún oratorio o si estaban encargados tal vez de las Eucaristías, tenían que estar al pendiente de ello y también de la catequesis que se hacía entre semana. En las noches teníamos igual la cena en comunidad y después teníamos la oración en comunidad antes de dormir que se llama las vísperas. En cambio, los fines de semana teníamos las Eucaristías y visitábamos a las comunidades para poder celebrar los sacramentos, Eucaristías, poder hacer algún que otro oratorio o también incluso los fines de semana hacíamos ventas para poder sacar fondos para el tema del comedor de los abuelitos. Entonces, dependía mucho también de la época en la que estábamos. Pero eso es en general cómo pasábamos el día a día. Ya, Profe, ¿cuál disculpe. fue el momento más feliz o significativo durante su servicio? Yo creo que los momentos más significativos y que recuerdo con mucho cariño son cuando después de las clases o después de la catequesis o de los oratorios o de acompañar a los chicos o a los abuelitos, ellos se acercan con mucho cariño, con mucha humildad, te agradecen, te dan un abrazo, te dan algún pequeño gesto. Y creo que eso es lo que más a uno llena, ¿no? El hecho de saber que
con lo poco que tal vez uno sabe que puede hacer, el poder hacer que la vida de alguien sea un poco mejor o poder hacer que la, el momento para una persona sea un poco mejor, sea más alegre, se sienta con más esperanza, con más alegría o se siente escuchado. Es algo muy bonito porque llena mucho el corazón. Ya, profe, ¿y qué desafíos se enfrentó y cómo los superó? Yo creo que uno de los desafíos más importantes fue el hecho de salir de mi casa. El hecho de salir de mi casa, dejar a mi familia, a mis amigos y ir a un lugar completamente diferente, al cual yo no estaba pues acostumbrado. El tema del clima mismo, el tema de la realidad que vivía esta comunidad y bueno, las personas, fue muy contrastante. Entonces creo que el adaptarme fue un desafío bastante fuerte, pero con la ayuda de, obviamente, las personas con las que compartí, los sacerdotes, los amigos voluntarios que estuvieron también allá, creo que estos obstáculos se fueron superando y obviamente con el camino que uno mismo hace, ¿no? El camino del crecimiento personal, de la formación personal, el camino espiritual también que uno hace le ayuda a sobresalir, a seguir avanzando y creo que eso, principalmente. ¿Ya? Profe, ¿usted tuvo alguna experiencia que le haya marcado profundamente? ¿Alguna experiencia? Bueno. Creo que hubieron muchas experiencias que me marcaron. Una de ellas, podría comentar, fue cuando estuve dando clases, justo ya en los días en los que terminé, estaba terminando el voluntariado, estaba terminando igual el año lectivo, y pues me iba a despedir de los niños y hicieron un gesto muy bonito que fue agradecerme todos en una sola voz, como que se organizaron para antes de yo irme agradecerme como en un coro. Entonces, tengo eso muy presente porque uno cuando hace una experiencia de esta se siente muy inseguro de lo que puede realmente ir a hacer. Tal vez uno no se cree capaz o no se cree que tiene las habilidades, pero uno cuando llega y ve que con lo poco que puede dar, la gente lo recibe con mucho cariño, es cuando realmente uno se siente realizado, que sabe que detrás de ese esfuerzo que uno hizo eh, hay, hay hay una consecuencia muy bonita que es el dejar una huella en las personas. Eso, muchachos. Profe, ¿y cómo ha influido su experiencia en el voluntariado ahora en su vida diaria? Bueno, el voluntariado me ayudó a escoger mi carrera universitaria, a discernir mi carrera universitaria, me ayudó también a tener habilidades como el hecho de hablar en público, de ser más dinámico, el tener más seguridad en mí mismo. Y obviamente me ayudó pues con el tema de los contactos, para tener mayores contactos con amigos, con sacerdotes, con la misma familia salesiana. Entonces creo que me ayudó de muchas maneras, principalmente en mi evolución y mi desarrollo personal. Bueno, ¿qué desafío se enfrentó y cómo lo superó? Ay, Desafíos. Em, Los desafíos, como les comentaba, era el hecho de salir de mi casa, el salir de mi zona de confort, de mi familia, y también, pues, obviamente, el dar clases, el hacer todas las actividades que se nos asignaban, porque no tenía tal vez la experiencia previa y eso hacía que me diera mucha inseguridad, pero de poco a poco, pues, uno cuando va haciendo, va ganando esa confianza y pues puede seguir avanzando. Sobre todo eso, creo que los desafíos, igualmente los desafíos del adaptarme al clima, porque era un clima tenaz, muy frío, teníamos que estar siempre muy arropados para poder soportar a veces los fríos que se daban sobre todo en la noche y en las madrugadas. Ok, profe, disculpe. ¿Y qué consejo usted le daría a las personas que quieren seguir el voluntariado también? Yo que lo que les aconsejaría es que si tienen esa inquietud, si quisieran tener esa experiencia, que sigan adelante. A pesar de que a veces hay personas, incluso mismo hay amigos que te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué haces eso? No tiene sentido, estás perdiendo tu tiempo, estás desperdiciando un año.
Incluso a veces los mismos padres suelen ser un poco, mm, tal vez queriendo ver lo mejor para uno, no te dicen que no lo hagas porque al final no te pagan, no te dan como tal una retribución económica por ello. Pero la experiencia es muy, muy, muy buena. A mí me ayudó muchísimo. Y les dijera a los chicos que sigan adelante. Van a haber obstáculos, van a haber miedos, van a haber inseguridades que uno va a tener que enfrentar, pero son en esos lugares donde, o en esos momentos donde uno encuentra el aprendizaje, en donde uno encuentra la manera de sobresalir, de darse cuenta lo cuál capaz uno es, a pesar de esos miedos, y es donde uno encuentra también a veces su mismo propósito, su misma identidad. Entonces eso les animaría a seguir adelante, a que no escuchen las voces que tal vez no hablan desde, desde esa empatía, sino hablan desde tal vez únicamente el hecho de ver lo superficial, sino que se escuchen ellos mismos, se escuchen qué es lo que quieren hacer y pues que se animen a esa experiencia. Ya. Un lugar o frase o persona que siempre recordará. Ya, un lugar era una montaña que estaba justo frente a la comunidad, frente a Simiatu, que se llamaba El Ayago, era una montaña mm, una montaña que daba miedo de verla porque era como un pico que sobresalía y muchas veces las personas de allá nos contaban que muchas personas habían muerto intentando subir esa montaña o que incluso la montaña hacía si es que, por ejemplo, estuviera una persona escalando y que no se hubiera preparado, pues hacía que o termine herida o termine incluso muerta. Entonces, es un símbolo esa montaña de Simiato. Yo pude escalar esta montaña, pude subir en la parte más alta y pude estar ahí. Y la sensación que uno tiene al llegar a este lugar es muy, muy increíble, porque uno siente ese poder de la montaña, siente el viento y tiene una vista increíble de todo lo que son los valles y todo lo que es la costa. Entonces, ese lugar me quedó muy marcado, incluso tengo por ahí una foto. Me pidieron también una persona, ¿verdad? Una persona, ya. Yo a quien recuerdo con mucho cariño y fue una persona que me ayudó mucho en el voluntariado fue un sacerdote que se llama Jorge Molina, él estuvo acompañándome, fue mi guía espiritual, me ayudó mucho a superar miedos, obstáculos, me ayudó mucho para aprender. Y una frase también era, ¿no? Sí. Ya, la frase, yo me acuerdo, vi una película por ese entonces que me quedó grabada la frase y cuando hice el voluntariado cobró mucho sentido, es que la felicidad es verdadera si se comparte. La felicidad es verdadera únicamente si se comparte con los demás. Esa. Muy bien, y ya para finalizar, ¿cómo describiría su experiencia en una sola palabra? En una sola palabra, yo la describiría como esperanza, porque me llenó a mí de esperanza de ver que a pesar de que el mundo tal vez es muchas veces injusto, pareciera que estamos cada vez más separados, cada vez estamos más en una sociedad que es individualista, que ve más por su propio beneficio, ve más en lo material. Hay lugares, personas en las que uno llega y ve que todavía se conserva este humanismo, esta dignidad. Entonces esto me dio mucha esperanza y también el hecho de poder compartir esta misma esperanza con las personas con las que pude trabajar, con los niños, jóvenes, abuelitos, el hecho de estar ahí con ellos, tal vez no tenía todas las palabras en esos momentos o no sabía hacer todas las cosas 100% bien, pero el hecho de estar ahí, creo que a ellos también les generaba esperanza, el saber que habían personas que se preocupaban y que dejaban todo tal vez por un año para ir y encontrarse con ellos, creo que les ayudaba también y les daba esta esperanza de creer que todavía en el mundo hay personas que pueden y quieren y están motivadas en salir al encuentro, en salir de sí mismas y poder aportar con algo a que el mundo sea un poquito mejor. ¿Ya? Listo. Muchas gracias por la entrevista. Espero que
que esta entrevista ayude a los jóvenes a formar parte de los grupos misioneros y a reflexionar sobre su vida. Eso es todo. Gracias, chicos, a Muchas ustedes por la gracias. entrevista. Que les vaya Gracias muy bien. por